Hola a todos, quería contarles sobre la importancia de comparar tanto en términos absolutos y relativos, y esto lo he enmarcado dentro de la coyuntura actual de cómo nos encontramos aquí en Perú ante el mundo frente al COVID-19, ¿no? Primero, quisiera entender qué hechos y cifras marcan nuestra realidad. Eh, Sabemos que en el mundo tenemos casi 3 millones de personas ya afectadas por el COVID. Es una cifra absoluta. Para Perú esto se traduce en 27.517 casos confirmados, según el último reporte del día de ayer, 26 de abril del 2020, por parte del presidente de la República. Pues bien, si simplemente miráramos las cifras de manera absoluta, esto nos pondría en el número o en la posición número 9 del top mundial o del ranking mundial, ¿no? Seguidos o por delante de la India, que reporta 1.753 casos nuevos versus 2.186 nuevos casos en Perú. Aquí surge una primera cuestión de por qué mirar números absolutos y no relativos, o mejor dicho, de por qué o cuál es la importancia de mirar los números relativos. India tiene una población de aproximadamente 1.300 millones de habitantes. Probablemente además aquí haya un subreporte muy grande, aunque sabemos que en India han tomado medidas muy extremas en relación al confinamiento social. Así que la veracidad o no de las cifras reportadas de India no es algo que podamos nosotros transparentar, pero sí podemos conocer si es que esta comparación es adecuada o no. Para ello, entonces, vamos a seguir viendo números absolutos y relativos, ¿no? Si es que hacemos una comparación, ya digamos, haciendo un top 20 mundial, lo que observamos es que nos encontraríamos en números absolutos, como decía hace un momento, eh, ahora mirando el total de casos acumulados, nuevamente por delante de la India, que reporta aproximadamente 26.300 casos, y nosotros reportamos 27.500 casos aproximadamente, ¿no? Lo que nos ubica en el puesto número 16 de este ranking mundial de aproximadamente 180 países que reportan la cifra. Sin embargo, eh, la relatividad interesa en este caso porque esta cifra nos podría engañar un poquito. Eh, Quizás sea más adecuado revisar los datos de eh, cantidad de habitantes o cantidad de personas afectadas en relación a cada millón de habitantes. E incluso en este caso me he permitido hacer un corte de aquellos países que presentan una cantidad poblacional superior a los 16 millones, porque claro, nuevamente podría surgir el hecho de que no es lo mismo comparar un país como, no sé, San Marino versus Perú, un microestado frente a un país de 32 millones de personas. Entonces he hecho un corte a la mitad de la población, es decir, a 16 millones, para poder revisar cómo son estas cifras. Entonces, siendo así, nos encontramos o nos encontraríamos en el puesto número 12 de 67 países que cumplen con esta condición, reportando 847 personas afectadas respecto a cada millón de habitantes. Para poner un poco más de contexto, esto acá significaría, entre otras cosas, que eh, de cada 100 personas que se hacen la prueba de COVID-19, vamos a encontrar que 12 de ellas dan como resultado que son positivos. Entonces no es una tasa tan baja, 12% de infectados. Ahora esto acá no quiere decir que esos 12
vayan a morir necesariamente, ¿no? Más adelante vamos a poner una cifra también para contextualizar. Y bueno, entonces, para como la comparación anterior todavía podría haber algún tipo de discrepancia en relación a por qué hacemos el corte en 16 millones, por qué no en 10, por qué no en 20. Es una referencia que simplemente el autor o el investigador en general puede tomarlo a discreción. Alguien podría decir más de 1 millón, etcétera. Entonces, para evitar ese tipo de suspicacias, hagamos solamente un ranking a nivel de la región sudamericana. Si lo vemos en términos absolutos, nos encontramos, digamos, en el segundo lugar en cantidad de afectados, 27.517, solo por detrás de Brasil, que obviamente por su mayor cantidad de habitantes presenta también mayor cantidad de personas infectadas, 59.324, y por delante de Ecuador, que presenta un poquito menos, 22.719, pero que también es un país más chico que el Perú. Entonces, relativizando nuevamente, vemos que la posición en este caso no cambia, ¿no? 847 casos de personas infectadas y afectadas por el coronavirus por cada millón de habitantes. Aquí, en cambio, para Ecuador sí se revierte la situación, pasan a ser el primer puesto con 1.308 personas afectadas por cada millón, y seguiríamos por delante de Chile, que presenta 679 personas infectadas por cada millón. Aquí podrían haber muchos subregistros, de hecho no he puesto a Venezuela como parte de la comparación, básicamente porque debido al régimen probablemente sus cifras, que son muy bajitas, no sean cifras para nada reales, ¿no? Eh, entonces esto lo podemos también ver en un mapa de calor, ¿no? Donde Brasil, digamos, sería el país más caliente, y seguido por Perú y Ecuador, según lo que vemos aquí en el mapa, ¿no? Entonces, nuevamente comparando en términos absolutos y relativos, esta vez en términos de número de personas fallecidas, tenemos que en absoluto son 728 familias que han sido afectadas por el fallecimiento de algún familiar, ¿no? En todo caso son 728 personas que han fallecido debido al COVID-19. Esto nuevamente, igual que en el gráfico anterior, eh, solamente por delante de Ecuador y por detrás de Brasil, que como explicaba, hacen sentido debido a la cantidad poblacional que tienen, ¿no? Y si relativizamos a nivel de personas fallecidas por cada millón de habitantes, nuevamente las cifras se revierten. Ecuador pasa a ser el primer lugar con 34 fallecidos por cada millón, y Perú 23 fallecidos por cada millón. Eh, nuevamente por delante de Brasil, que cuenta con 20 fallecidos por cada millón. Estas son cifras que podrían, digamos, sonar un poco duras, ¿no? De caras al entendimiento, dado que estamos hablando de fallecimientos, no es una cuestión trivial. Y bueno, es parte del análisis que tenemos que hacer cuando queremos respondernos a ciertas preguntas. Y bueno, a nivel regional, obviamente Lima es la que cuenta con mayor número de casos, con 16.567. Y según este mapa de calor estaríamos, el siguiente caso más importante sería el de Piura, que lo vemos marcado con un color mucho más naranja que los demás, eh, exceptuado obviamente por Lima. Pero también tenemos, por ejemplo, a Loreto, ¿no? Con 742 casos, a Piura con 669, a Lambayeque, que en realidad es el departamento que más casos tiene después de Lima, 1388. Y bueno, así, ¿no? Ahora aquí hay una cifra más para contextualizar. Nuevamente una cifra relativizada, y se podría decir que en Perú 3 de cada 100 infectados fallecerán.
¿Qué significa esto? Que 3 de cada 100 personas que han sido detectadas como COVID positivo son aquellas personas que van a fallecer. Aquí nuevamente puede haber un subregistro debido a que sabemos o se escucha en las noticias que existen pruebas que no están haciendo lo que realmente deberían hacer, debido a que aparentemente detectan las infecciones después de una cantidad X de días, que puede ser 7, 8, 9. Entonces, esas cifras de las personas que han sido rechazadas cuando debieron haber sido aceptadas, es decir, cuando han sido diagnosticadas como falsos negativos, eh, también tienen una tasa de mortalidad, o también deben tener una tasa de mortalidad que no la podemos medir lamentablemente, y que complementaría este análisis. Las cifras para hacer las comparaciones han sido tomadas por la universidad o por el repositorio de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Son cifras bastante confiables. Recordemos que es una de las universidades, o mejor dicho, la primera universidad que se fundó íntegramente para la investigación. Eh, Han sido también tomadas a partir de las cifras oficiales del Ministerio de Salud o de los mensajes presidenciales, y en el caso de población la fuente es las Naciones Unidas, que reporta la población para casi todos los países. Bien, era lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta o comentario o algún tipo de crítica constructiva que pueda ayudar para mejorar el análisis son bienvenidos, y tienen mi contacto en la parte inicial de la presentación. Muchas gracias.